¿Listo? Bien, hermanos, pues qué gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y pues también es un gusto poder ver caras conocidas aquí, nuestro hermano que gracias a Dios quiso acompañarnos. Y bueno, hermanos, estamos abordando una lección muy importante para la iglesia. ¿Y qué tan importante es esta lección o esta área que, bueno, de ello dependen muchas cosas? Depende el crecimiento de nuestra iglesia, depende también las relaciones unos con otros, porque sin un correcto entendimiento de lo que es la iglesia, entonces tendemos a cometer muchos errores, cometemos a veces muchas faltas con nuestros hermanos, porque a veces no sabemos cómo dirigirnos hacia ellos. Y bueno, hay conceptos con los que quizás no estén muy familiarizados, y uno de ellos pues es el de eclesiología. ¿Alguien sabe lo que es la eclesiología? El estudio de la iglesia. Exactamente, el estudio o reflexión de la iglesia. Y bueno, haciendo un recordatorio acerca de lo que veían con Isra la semana pasada, me gustaría, ya que esto es una clase, me gustaría que alguien me dijera de qué manera resumió él la clase. ¿Cuál es la frase con la que él les dijo a ustedes que se quedaran? ¿Alguien recuerda? No recuerdan. Bueno, vamos a recordarlo. Pero sí dijo que la iglesia es el diseño que Dios creó para... Exactamente, hermana. Exactamente. A manera de introducción, Israel les decía, en resumen, que la iglesia es el buen diseño de Dios para cada uno de los redimidos, entendiendo que los redimidos somos tú, yo, todos aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Bueno, también Isra por ahí mencionaba, o no sé si les comentó, que repasaran un versículo. ¿Alguien se lo aprendió de memoria? ¿No? Y bueno, vamos a estar de manera intencional pidiéndoles a cada uno de ustedes que repasen un versículo. ¿Y por qué razón? Bueno, porque la Biblia dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿no? Si la palabra de Cristo no mora en abundancia en nosotros, pues como consecuencia, y a propósito de lo que estamos estudiando, nuestra eclesiología va a ser mala, ¿no? Aparte, por ahí teníamos un texto lema en el seminario y también lo tenían ustedes. Primera de Pedro 3:15, ¿no? Que dice en pocas palabras que demos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? ¿Y cómo vamos a dar defensa allí? Bueno, ¿cómo vamos a dar defensa? Pues con la palabra del Señor, ¿no? Con la palabra del Espíritu. Y es por esa razón que les pedimos que ustedes memoricen estos versículos. Entonces, el versículo que les pidió, quiero pensar, me dijo que sí se los pidió, Primera de Timoteo 3:14 y 15, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ok? Bueno, y este versículo tiene como relación, o tenía como intención, que ustedes reflexionaran acerca de qué es la iglesia. ¿Quién de ustedes me puede dar alguna definición de la iglesia? ¿Qué piensan que es la iglesia, hermanos? ¿Qué es la iglesia? Porque los domingos cuando nos despertamos temprano y nos invitan por ahí algún familiar, no puedo porque voy a la iglesia. La iglesia es el lugar donde se reúnen los que tienen una misma fe, que tienen una doctrina y también el estudio de la Biblia. Ok, hermana, muy bien. Muy bien, hermana. Perfecto. Bueno,
la hermana nos dio un concepto muy, muy bueno y nosotros vamos a ir formando un concepto que es casi igual al de la hermana, palabras más, palabras menos, pero a través de esta lección que es corta, vamos a ir formulando una definición de iglesia. Quizás la definición que les voy a dar no sea una definición muy amplia, porque conforme van pasando las semanas, vamos a poder llegar a una conclusión y a una definición más amplia de lo que es la iglesia. Ahorita, por ejemplo, en mi definición no coloco un propósito o los propósitos, o más bien las misiones que tiene la iglesia, ¿no? Y bueno, en primer lugar, hermanos, vamos a ver qué no es la iglesia. Bueno, ¿qué no es la iglesia? La iglesia no es un edificio. Para el catolicismo romano, en su mayoría, y nosotros, quiero pensar que la mayoría de nosotros proviene de esa tradición religiosa, cuando se nos decía anteriormente que vamos a la iglesia, nosotros relacionábamos la iglesia con un edificio, con una construcción, con una catedral, una capilla, ¿no? Pero el concepto de la iglesia como un edificio, me refiero a un edificio, una construcción, no es algo que aparezca en las Escrituras. Entonces, la iglesia no es un edificio, así que si ustedes tenían este concepto en su mente, pues es bueno que vayamos desarraigando, ¿no? La iglesia no es el salón de la Canaco, o la iglesia no es la casa del hermano Héctor, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué otra cosa no es la iglesia? La iglesia no es una estructura jerárquica de religiosos. Bueno, ¿por qué puse esto? También porque existe la idea de que una asociación, por así decirlo, o una estructura en la que la cual está conformada por quizás, no sé, el sacerdote, ¿cómo se llaman los ayudantes? Monaguillos, los sacerdotes, monaguillos y demás personas que sirven, se caracterizan normalmente por decir que son la iglesia, ¿no? Que ellos son la iglesia, o que incluso hay, ya hablando fuera del ámbito cristiano, ya un poquito más extremos, yo he escuchado la iglesia satánica, ¿no? También donde tiene una cierta estructura, no sé si se le llame sacerdote o eso, pero bueno, eso no es iglesia, tampoco es iglesia. Bueno, ahora sí, vamos a entrar más de lleno en materia, y quiero, hermanos, que si hay alguna pregunta, pueden interrumpirme sin ningún problema, ya que yo les pueda responder. Ya no es tan seguro, ¿verdad? Pero adelante, ¿eh? Trataremos de dar respuesta a sus preguntas. Bueno, como punto número 2, vamos a ver el significado etimológico de la palabra iglesia. Y es muy importante, hermanos, que pongamos atención en el significado etimológico de esta palabra. ¿Y por qué es importante? Porque de esto se va a derivar el significado de lo que es iglesia. No siempre pasa así, no siempre remitiéndonos al significado etimológico de una palabra es que podemos hallar el correcto significado dentro de la Escritura, ¿no? A veces pasa que, por ejemplo, con la palabra espíritu, la palabra espíritu aparece en el Nuevo Testamento con la palabra griega neuma, pero a veces se ocupa para viento, se ocupa del Espíritu Santo, se ocupa quizás también de ángeles. Entonces no siempre es confiable irnos al significado etimológico. En este caso sí es confiable ir al significado etimológico. Y bueno, la palabra iglesia viene del griego eclesía. Esta palabra eclesía a su vez está compuesta por dos palabras, ek y kaleo. Ek es afuera o fuera de, y kaleo es llamados. O sea, literalmente la iglesia es llamados afuera. También a veces se traduce en el Nuevo Testamento como asamblea. Quiero que veamos un ejemplo de esta palabra de asamblea. Y si me apoyan, por favor,
mi hermanita José a leer el versículo. ¿Está en pantalla? Y si de... Ajá. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Ok, si nosotros leyéramos en el griego, diría en la legítima eclesía o en la legítima iglesia. Abajo dice despidió a la asamblea, pero realmente dice despidió a la eclesía, ¿no? Y bueno, aquí para darles un poco de contexto de lo que sucede, este es Hechos 19, 39, 41, es Pablo en Éfeso. Por ahí alguno de los artesanos que hacía templos para la diosa Diana se quejó porque Pablo decía que Dios no habitaba en templos hechos por manos humanas, ¿no? Entonces por ahí hicieron su revuelto, ¿no? Porque se les acababa el negocio. Y tanto fue el alboroto que por ahí alguno se paró, ya hasta el final, se paró y dijo, a ver hermanos, o a ver ciudadanos más bien, porque no era un cristiano. En pocas palabras les dijo, oiga, a ver, ¿por qué tanto alboroto? Ustedes saben que tenemos a la asamblea. Y hasta abajo se entiende que esa asamblea tomó una decisión y fue despedida, ¿no? Bueno, ahora, eclesía trae consigo ese significado. Eclesía, para que más o menos tengan una idea, no lo traje aquí, pero vamos a usar nuestra imaginación. Eclesía es un grupo de personas que es llamado hacia afuera. En el Imperio griego, cuando se necesitaba realizar algún acto, cuando se necesitaba que se tomasen decisiones sobre el rumbo de alguna comunidad, los ciudadanos eran convocados en eclesía, eran llamados a salir a la plaza para poder tomar decisiones acerca de un tema o acerca de un asunto en particular. Esta es la imagen que debemos tener. Por ejemplo, aquí, luego sucede en Jalapa que cuando se va a pavimentar una calle, se convoca a los vecinos en un punto en específico, ¿no? Y se reúnen para tomar decisiones y para tomar acuerdos. Bueno, esa es la imagen de la eclesía, esa es la imagen de la asamblea, ¿no? En ese sentido es que este pasaje usa eclesía como una asamblea que va a tomar una decisión. Ahora, dijimos que es importante tomar en cuenta este uso etimológico de la palabra eclesía. ¿Qué significa la palabra eclesía? El grupo es un grupo de personas que son llamados afuera. Exactamente, que son llamados afuera. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de tomar decisiones, ¿no? de tomar acuerdos o de legislar sobre un asunto. Ahora, hay un riesgo en entender este concepto que mi hermana decía, porque muchos piensan, o algunos piensan, que la iglesia ha sido llamada fuera de este mundo. ¿Ustedes qué piensan? ¿La iglesia ha sido llamada fuera de este mundo? ¿Usted como creyente ha sido llamado fuera de este mundo? No, claro que no. Al contrario, la iglesia está inmersa en este mundo, ¿no? Pertenecemos... Desde una perspectiva humana pertenecemos a este mundo, ¿no? Pablo dice que no se junten con aquel que, parafraseando lo voy a decir, que no se junten con aquel que comete o practica el pecado, ¿no? Aquel que llamándose hermano cometa pecado. Y después aclara, no es que no vayan a tener relación con otras personas que cometan pecado, porque de lo contrario sería necesario irse de este mundo, ¿no? Entonces, la iglesia no está llamada a salir fuera de este mundo, sino que está inmersa en este mundo con un propósito y con una misión. Bueno, del uso convencional que en el Imperio grecorromano tenía, nosotros vamos a tomar 3 aspectos para poder realizar o para poder formar nuestra definición. Bueno, número 1. O inciso A, por ahí puse. Creo que ya no.
No, ya me adelanté, creo. Bueno, por si quieren apuntar, de este concepto, vuelvo a repetir, de este concepto de eclesía, que es una asamblea, un grupo de personas que es llamado afuera, que es convocado afuera en la plaza para tomar decisiones, vamos a tomar 3 aspectos importantes para realizar la definición de lo que es la iglesia. Bueno, en primer lugar, la asamblea o eclesía era local. ¿Sí entendemos lo que es local? O sea, que estaba delimitada a un punto en específico de un área geográfica, ¿no? Por ejemplo, en el Imperio Grecorromano, las personas en el imperio eran llamados a salir afuera a la plaza de Roma, ¿no? O a la plaza de Éfeso. Entonces, hablamos de la eclesía en un sentido local. Como segundo punto a tomar en consideración, la eclesía era autónoma. La eclesía no era gobernada por otras personas. De hecho, de aquí viene un poco el concepto de democracia, que nosotros utilizamos en la actualidad cuando vamos a votar, ¿no? Entre comillas, tenemos esa libertad de poder elegir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la iglesia es autónoma. La iglesia toma decisiones por sí sola. No es una asamblea la cual esté gobernada por otras asambleas, sino que en ese sentido la iglesia es autónoma. Y como tercer aspecto a tomar en cuenta, se reunían con un propósito en específico, ¿no? Entonces, recapitulando, aspectos a tomar en cuenta para nuestro concepto de iglesia. Número 1 era local, número 2 era autónoma y número 3 se reunía con un propósito en específico. Y ya vamos casi a hacer nuestra definición. Es un tema un poco corto, bueno, entre comillas, porque como ya les comentaba Isra, realmente la eclesiología es amplia, pero dadas las condiciones del tiempo, a veces no vamos a poder abarcar todos los aspectos, ¿no? Así que sí, hermanos, si ustedes están interesados en esto, les recomiendo que hagan preguntas. También si quieren investigar por su cuenta, está bien, pero hagan preguntas, estudien y interésense por estos temas que para el Señor son importantes, ¿no? Porque ¿dónde es que nace la iglesia? ¿En dónde nace la iglesia? A ver, recordando la clase pasada. Nace del pensamiento de Dios. Exactamente, hermano. Sí. La iglesia nace en el pensamiento de Dios. Israel les citaba un pasaje que es un pasaje hermoso en Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿no? Entonces, esta idea de iglesia nace en el corazón mismo de Dios, ¿no? ¿Con qué propósito? Pues de que sus hijos sean bendecidos, ¿no? Por eso es que recalcamos el hecho de que la iglesia es el buen diseño de Dios para cada uno de sus hijos, ¿no? Él diseñó la iglesia para que cada uno de nosotros pudiésemos vivir como iglesia en armonía en un sentido general, y sabiendo que ese diseño es bueno, ¿no? Como nos remontábamos al Génesis, creó al hombre y vio Dios que era bueno, ¿no? Todo lo que Dios hace para nosotros, para sus hijos, es bueno. Bien, ahora vamos a ver unas ilustraciones que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. En primer lugar, la Biblia, el Nuevo Testamento, se refiere a la iglesia como cuerpo. Puse por ahí un versículo, 1 Corintios 12, 27. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si están interesados en conocer acerca de los dones espirituales, 1 Corintios 12 es muy buena y quizás lo vayamos a ver después,
por si quieren ir leyéndolo y adelantándose. Primera de Corintios 12 y Romanos 12. Bueno, el Nuevo Testamento utiliza esta ilustración de la iglesia como un cuerpo. ¿Y por qué como un cuerpo? Bueno, Pablo está haciendo una analogía de las funciones que tiene cada miembro de la iglesia. Y es como las funciones que tiene cada miembro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestra mano tiene un propósito en específico. ¿Cuál es? Agarrar, ¿sí? Tocar, sentir, ¿no? Nuestros ojos. Ok. Nuestra boca. Hablar, comer, ¿no? Ahora, ¿la mano puede hacer la función de la boca? ¿El ojo puede hacer la función del oído? Claro que no. Entonces, en ese sentido, es que la iglesia es comparado con un cuerpo, porque cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, sea grande, sea pequeña, tenemos una función en específico dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, mi hermana José, aquí en la iglesia, está encargada del área de la tecnología, ¿no? Proyectar, transmitir, ¿no? Y mi hermano Héctor también tiene una función dentro de este pequeño cuerpo. Y así cada uno de ustedes, hermanos, tiene una función, hermanas, tiene una pequeña función dentro de la iglesia, que es una función muy importante para el Señor y muy importante para cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, en ese sentido es que la iglesia es ilustrada como un cuerpo. Ahora, recalco el hecho de que la iglesia, ilustrada como un cuerpo, es en un contexto local. No vayan a pensar otra cosa. Eso es muy importante, hermanos, que la iglesia, en cada una de las ilustraciones que voy a dar, es vista desde un contexto, desde una perspectiva local. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra ilustración nos da el Nuevo Testamento acerca de la iglesia? Como un edificio. Primera de Corintios 3:9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí igual, los corintios era la iglesia de Corinto era una iglesia, como una iglesia neopentecostal, ¿no? Todo el mundo hacía de todo, había un desorden ahí, ¿no? Y en este contexto que se está dando, o del cual estamos citando este pasaje, Pablo se encuentra con hermanos que eran partidarios de, no, yo soy de Frank, o de Polos, ¿no? No, yo soy de Carlos, de Pablo, ¿no? No, a ver, nosotros no somos nada, ¿no? Porque ni el que siembra, ni el que riega es nada, sino Dios que da el crecimiento, ¿no? Eso es lo que dice versículos antes. Dice, nosotros simplemente somos colaboradores de Dios, y eso somos nosotros, hermanos. Somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y bueno, ¿de dónde viene esta idea del edificio? ¿Han escuchado la frase? Pues es muy sonada entre nosotros. Hermano, tienes que ir a la iglesia para que seas edificado, ¿no? Hermano, también tienes que edificar a tus hijos, edificar a tu familia, ¿no? Y es como si cada uno de nosotros fuésemos un ladrillito que va construyendo este pequeño edificio al que llamamos iglesia, en un sentido espiritual, no en un sentido literal, ¿no? Es en un sentido metafórico. Somos un edificio, como iglesia local, somos un edificio. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo no se está refiriendo aquí, sino solamente a la iglesia de Corinto, específicamente a la iglesia de Corinto, a la iglesia local de Corinto. Bueno, ahora, como tercera ilustración, tenemos familia. Y este es un concepto muy, muy hermoso. Dígame, hermano. Me gustaría, por favor, ahondar un poquito en lo anterior. Ajá. Porque primero hablamos de que la iglesia no es un edificio. Ajá. Por otro lado, la iglesia es el edificio de Dios. Ajá. Ok, hermano, sí. Bueno, mencionaba
al principio lo que no es la iglesia, ¿no? Y es que de manera tradicional se cree que la iglesia es una construcción, ¿no? En ese sentido es que utilicé la palabra edificio, ¿no? Que es una construcción de material, de bloc, de cemento, de varillas. En ese sentido es que a veces se entiende lo que es la palabra iglesia, ¿no? Y ese es un entendimiento o una concepción equivocada, porque el edificio no es la iglesia, ¿no? Ahora, cuando uso las ilustraciones que el Nuevo Testamento hace, son eso, hermanos, son ilustraciones solamente. Estamos hablando de manera metafórica. La Biblia hace uso se me fue la palabra, pero hace uso de palabras en sentido figurado para que nosotros podamos entender de manera más correcta lo que Dios nos quiere transmitir a través de estos conceptos, ¿no? Y es por eso que usa la idea de un edificio, ¿no? No porque la iglesia sea una construcción, sino porque de manera figurada nosotros formamos parte de esa construcción espiritual. Se usa aquí, y investiguenlo, la metonimia. La metonimia se usa para expresar una cosa en sentido figurado por otra. En el ejemplo que estoy dando es eso, ¿no? Nosotros somos como ladrillos. Cuando digo ladrillos me refiero ¿a qué me refiero? A una construcción. Pero nosotros somos como ladrillos. ¿Qué somos? Somos los miembros, ¿sí? Usted, hermana, es un ladrillo. Mi hermana José es otro ladrillito. Y así. Entonces, de manera figurada, nosotros somos un pequeño ladrillito que en conjunto formamos un edificio, ¿ya? No de manera literal, como aquí, con columnas y todo, sino en un sentido figurado, de manera espiritual somos eso. Recordemos y tengamos eso en mente, que de eso se tratan las ilustraciones. Nos tratan de dar una imagen para que nosotros podamos comprender de manera más completa un concepto, ¿no? Pero no sé si quedó más claro, hermano. ¿Sí? Bueno, ahora, este concepto o esta ilustración de familia, hermanos, pues es algo hermoso, ¿no? Porque realmente eso somos una familia, y a veces nos cuesta vernos de esa manera, ¿no? El pastor, al principio de nuestra estancia en la iglesia, voy a echarme un comercial, en la iglesia La Verdad que Permanece, nos hacía una pregunta de reflexión, y era muy interesante porque realmente nunca lo pensamos, o damos por hecho que lo pensamos, pero no es así. ¿Qué valor tiene para usted la persona que está al lado? ¿Qué valor tiene para mí las personas que están aquí? ¿Tiene un valor? Porque Dios les ha colocado un valor. Y si para Dios son valiosas, para nosotros también deben ser valiosos. Entonces, esta idea de familia, o esta ilustración de familia, pues por un lado nos motiva, pero por otro lado también nos reta, ¿no? Tenemos un compromiso, por decirlo así, tenemos que echarle más ganas, ¿no? Porque si para Dios son valiosos estas personas que están aquí, para nosotros también deben ser valiosas. Y bueno, vamos a leer un pasaje. Son dos pasajes. ¿O es uno? Ya, son dos. Gálatas 6:10. Así que, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No sé si apareció por ahí. Bueno, noten aquí que en lugar de referirse Pablo en Efesios a la iglesia, ¿cómo la menciona? A la familia de la fe, ¿no? Entonces, y recuerden, hermanos, nuevamente, estos conceptos o estas ilustraciones que estoy manejando, o más bien que el Nuevo Testamento maneja, son ilustraciones en un contexto local, ¿no? La familia de Dios. Y aquí hay una familia de Dios, ¿no?
¿no? Otro pasaje, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios o de la familia de la fe. Nuevamente aparece esta ilustración de la familia. Perdón, hermano, ¿cuál Diga. fue el otro? ¿El de Gálatas? ¿Cuál fue? El de Gálatas fue Gálatas 6:10. Igualmente, en la familia cada uno cumple una función, ¿no? Aunque es hay algunas diferencias, ¿no? Pero sí, la Escritura sí nos da esta imagen de familia como iglesia, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a dar una definición de iglesia. Iglesia. A ver. Como que no se alcanza a ver ahí muy bien, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a leer, hermanos. No se espanten de lo largo que es el texto, ¿eh? Ya les había dicho que no era una definición tan larga, porque vamos a ir definiendo el concepto de iglesia al terminar estas sesiones. Y bueno, como decía mi hermana, la iglesia es un grupo de creyentes reunidos en un lugar y momento en específico con propósitos de culto y servicio. Nuevamente, la iglesia es un grupo de creyentes reunidos en un lugar y momento en específico con propósitos de culto. Por eso mencioné al principio que el significado etimológico de iglesia es muy importante, porque nos va a dar una definición clara, una definición objetiva de lo que es la iglesia. Es un grupo de creyentes, como en este caso, reunidos en un lugar y en un momento a las 11 de la mañana en específico, ¿no? Con propósitos de culto y de servicio, de manera general. Ese es el concepto de iglesia. Si quieren memorizarlo, sería muy bueno. Con propósito de culto y servicio. Perdón, sí, con propósitos de culto y servicio. ¿Sale? ¿De culto a quién? Al Señor. ¿Y de servicio? Al Señor y a mis hermanos. ¿Eh? Bueno, es una clase corta, pero veamos ahora, ¿por qué hago tanto hincapié en que la iglesia debe entenderse en un concepto local? ¿Y por qué estos conceptos o estas ilustraciones que usa el Nuevo Testamento deben entenderse en un concepto local? Bueno, porque hay peligros, la siguiente diapositiva, hay peligros de tener un mal entendimiento de lo que es la iglesia, o un mal entendimiento del significado de iglesia. Yo aquí enlisté 3. Y el primero tiene relación con los otros. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ¿cuáles son los peligros de tener un mal entendimiento de este concepto de iglesia? Recuerden, nuevamente lo recalco, la iglesia se entiende en un contexto local. Ok, bueno, el primer peligro que enlisté aquí es el universalismo. ¿Han escuchado a hermanos o hermanas que no se congregan en ningún lugar, que no van a ninguna, que no asisten o se reúnen constantemente y se les pregunta, oye hermano, oye amiga, amigo, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿O por qué no te reúnes aquí? ¿Por qué no te reúnes allá? No, es que yo pertenezco a la iglesia universal, ¿no? Y no precisamente a la de Pare de Sufrir, ¿no? Yo pertenezco a la iglesia universal. Y es un concepto errado, hermanos, por muchas razones. Pero es un concepto errado porque la iglesia en ningún momento se refiere a un contexto universal, ¿no? Ahora, aquí me gustaría mencionar, no lo puse, pero en Efesios y en Colosenses pareciera que Pablo se refiere a la iglesia
en un contexto universal. Pero lo que está haciendo Pablo es utilizar una figura retórica, ¿no? Se me fue el nombre otra vez, ya lo recordé. Sinécdoque, ¿no? Investíguenla también. Sinécdoque, ¿no? En donde... Sí, hermana, sinécdoque. Bueno, la Biblia usa muchas figuras de dicción o figuras retóricas para también dar a entender ciertos conceptos. Bueno, ¿qué es la sinécdoque? La sinécdoque lo que hace es referirse a una cosa en singular para dar a entender un conjunto de cosas en plural, ¿no? Por ejemplo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué hombre, hermanos? Exactamente, hermano. Y solamente se refiere a que a uno, para referirse a todas, ¿no? Entonces, cuando Pablo, también si quieren tarea, Efesios es una lectura obligada. Hermanos, la leen en 15 minutos. Si se ponen ustedes en el YouTube, la leen 15-20 minutos y Colosenses también. Lean y para que entiendan, para que tengan lo que estoy diciendo, entiendan lo que estoy diciendo en contexto. Pablo se refiere a la iglesia de esta manera, pero no es que exista una iglesia universal en la práctica. No existe ese concepto en el Nuevo Testamento. No hay una iglesia universal en la práctica. Eso es erróneo. Y bueno, ese es el peligro de tener un mal entendimiento de lo que es la iglesia, el universalismo, ¿no? Yo no me congrego porque yo pertenezco a la iglesia universal. Dios está en todos lados, ¿no? Y sí, ciertamente sí, Dios está en todos lados, ¿no? Pero no es el concepto que quiere transmitir el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué otro peligro existe? Y recuerden, estos peligros están relacionados entre sí, el universalismo. El siguiente es el denominacionalismo. Yo mismo me pongo las trabas. Ok, yo pertenezco a la iglesia bautista. Es una frase que utilizamos muy comúnmente. Y no es que propiamente esté mal, sino que realmente no es que sea un pecado decir yo pertenezco a la iglesia bautista, ¿no? Pero nuevamente, hermanos, no encontramos ese concepto. O sea, no existe tal cosa como la iglesia bautista. No. Es una iglesia cristiana, ¿no? No existe ese concepto de denominacionalismo. Nuevamente. Ok. También yo pertenezco a la iglesia presbiteriana, ¿no? No es la iglesia presbiteriana, ¿no? Algo que estaría mejor dicho sería: yo pertenezco a una iglesia que se identifica con esta doctrina, ¿no? Las iglesias, ahí sí, las iglesias que se identifican con una doctrina calvinista o reformada son iglesias presbiterianas. Y las iglesias que se identifican, escuchen, las iglesias que se identifican con esa doctrina forman la denominación presbiteriana y la denominación bautista, la denominación anglicana y así sucesivamente, ¿no? Pero es incorrecto decir que pertenecemos a la iglesia bautista en un sentido general y universal, porque no existe eso, ¿no? Existe quizás la iglesia bautista de Cardel, de los últimos ya no, la iglesia bautista de Cardel, ¿no? Aquí en la colonia, ¿qué colonia es esta? Colonia Centro, ¿no? Y está una iglesia en la colonia Vicente López, ¿no? Ah, bueno, ya es un conjunto de iglesias bautistas que pertenecen a esa denominación, ¿no? Pero ese es otro error de mal entender el concepto de iglesia. Ahora, este es el peor, el que sigue, el sectarismo. Mi iglesia es la verdadera.
¿no? Oye, por qué no te quedaste en esta iglesia? ¿O por qué vas a esa iglesia? No, porque esta es la verdadera iglesia, ¿no? Ese es un error, hermanos, tremendo, decir, no, mi iglesia es la verdadera. Mi iglesia es la que tiene la razón. Mi iglesia es la que tiene la mejor interpretación de las Escrituras. No, eso es un error. Eso es un error que puede llegar a llevarnos a un envanecimiento a cada uno de nosotros. Entonces es un error, porque caemos en eso, hermanos, en el sectarismo. Como también caemos en un error muy comúnmente cuando nos referimos a nuestros hermanos pentecostales, ¿no? No, es que los pentecostales esto. No, es que los neopentecostales esto. Sí, tienen errores doctrinales, como quizás nosotros también podemos llegar a tenerlo. Pero sí hay pueblo de Dios dentro de esas iglesias, ¿no? Entonces, no caigamos en ese envanecimiento, que porque no, aquí nos viene a enseñar el pastor Carlos, ¿no? No, y si sabe mucho, ¿no? Sabemos que sabe mucho. No, pero es que por eso tenemos la mejor doctrina. No, hermanos, eso es caer en sectarismo, ¿no? Y hay iglesias que caen en esto. O sea, hay muchas iglesias, pero yo tengo frescas en mi mente 2 iglesias. Si se les puede llamar iglesias, ¿no? Porque son estas sectas pseudocristianas. Me refiero a los mormones, ¿no? Los mormones tienen... esto lo leía en una página, en su página de internet, y leí por ahí una frasecita que me llamó mucho la atención, y dice: esta es la iglesia del Señor, restaurada sobre la tierra en la actualidad. O sea, esta es la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es la iglesia del Señor. ¿Será la iglesia del Señor, hermanos, acaso, los mormones? Pues no, o sea, como tampoco nosotros podemos decir, la iglesia Vida Abundante es la iglesia del Señor restaurada en la actualidad, ¿no? Y sí es la iglesia del Señor, pero no en el sentido sectario, ¿no? En este sentido ellos dicen que quien no pertenece a esta iglesia, a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, quien no pertenece a esta iglesia no es salvo, no se puede salvar. Eso es sectarismo, hermanos. Entonces, eso es otro peligro de malentender el concepto de iglesia de manera universal, ¿no? Porque también, para nuestra desgracia, esta iglesia o este conjunto de pseudoiglesias existen en distintos puntos del planeta, ¿no? Otra iglesia que para honra y gloria del mexicano nació aquí, la luz del mundo. La luz del mundo, ¿cuál es el lema de la luz del mundo? El lema de la luz del mundo es restauración de la primitiva iglesia cristiana. Allá en el seminario, donde asisten mis hermanos también, estábamos viendo un poco de historia de las sectas, y por ahí, a principios de 1900, una persona, que por cierto es paisano de mi hermano, bueno, por allá arriba. No se deslinde, hermano. No es cierto. Una persona por ahí recibió una revelación de parte de Dios diciendo que él tenía que restaurar la verdadera iglesia, la iglesia primitiva, ¿no? Y igualmente, hermanos, esta iglesia tiene esa idea de que fuera de esta iglesia no hay salvación, ¿no? A lo mejor en la práctica no lo dicen, no lo van a decir cuando salen a evangelizar, si es que salen a evangelizar. Pero en la práctica sí, si tú no perteneces a esta iglesia y no crees en el apóstol, que está en la cárcel, por cierto, o sea, no puedes ser salvado, ¿no? Y ellos entienden esto así, y hay miles de personas que están siendo adoctrinadas con esta idea de la iglesia, ¿no? De manera universal, ¿no? Y también puedo decir de manera exclusiva, ¿no? Si no perteneces a mi iglesia, entonces no eres salvo, entonces no sabes, ¿no? Bueno, creo que hasta ahora es todo lo que traía preparado, pero quiero preguntarles entonces, hermano, a ver, hermano. ¿Dónde entra el concepto de la religiosidad? Porque sabemos que también mi iglesia es la verdadera. Yo soy católico y nací como Dios mío. Ajá. ¿En el cristianismo o en el
Yo creo, hermano, de manera personal, que entra dentro del denominacionalismo, ¿sí? Ahí entraría el concepto no, yo soy católico, ¿no? Realmente, hay un concepto que se maneja en teología y es un creyente nominal, ¿no? Simplemente pertenece a esa iglesia, ¿no? Pero la realidad es que si de algo carece la iglesia católica es de espiritualidad como nosotros, ¿no? O sea, y no es porque me esté jactando, pero por ahí tienen ellos un lema, ¿no? Católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Y realmente no es cierto, o sea, porque si nosotros preguntamos a un católico acerca de cristología, que es la reflexión acerca de Dios, o sobre Cristo, para no usar términos tan rebuscados, no saben, la mayoría no saben. Hay unos muy buenos que sí, son intelectuales, pero la mayoría, yo diría que el 90%, y lo digo con mucho respeto, el 90% yo creo que carecen de conocimiento, ¿no? Entonces, sí, yo diría que se entraría en denominacionalismo, ¿sí? Tampoco quiero entrar en controversia aquí con ustedes, pero sí entraría ahí en denominacionalismo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hermano, yo un comentario. Sí. Recuerdo alguien que ahorita, gracias a Dios, ya se acercó y está acompañándonos en un estudio. Uh-huh. Pero ese alguien en algún momento criticó la iglesia, Uh-huh. porque esta persona dice que Cristo nunca hizo un edificio, nunca predicó en un edificio, Uh-huh. que nunca, él no es partidario de esto, de buscar un lugar, de que te congregas, de que haces del edificio un lugar de un punto, ¿no? Uh-huh. Entonces, y él siempre, como que eso sí molesta. Ajá, sí. Porque era un ataque, no, es que esto así no es. Ah, ya. No es, esto tiene que ser a que todo el mundo te vea, a que todo el mundo te oiga y así, ¿no? Entonces, a manera porque lo que estamos escuchando, bueno, sí, Cristo predicó, nuestro Señor pues usó, la Biblia nos narra, ¿no? Sí. Pero pues por lo que estamos escuchando ahorita, tampoco dice la palabra de Dios que no sea un lugar, porque si no, pues cuando venga lluvia ya no vamos a oír nada, ¿no? Porque pues, no. Sí, bueno. No sé si sabes. Ciertamente, sí, la iglesia no es un edificio, ya lo sabemos, ¿verdad? No es un edificio. Pero recordemos, leyendo el Nuevo Testamento, los Evangelios, cuando Cristo predicaba, ¿a dónde se dirigía? Se dirigía a las sinagogas, ¿no? Predicaba en las sinagogas. De hecho, ahí es donde leyó el pasaje creo que es Isaías, que el Espíritu del Señor me ha ungido, ¿no? Abrió el rollo, ¿no? Todos se le querían aventar, ¿no? Ahora, la iglesia, primitivamente, de hecho el libro de Hechos nos narra que se reunían en casas, ¿no? Se reunían en casas. Entonces, esta idea de que no, que Cristo predicaba al aire libre y enseñaba al aire libre, sí, porque era parte de una costumbre rabínica, ¿no? Iban caminando. El discípulo en aquel momento tenía que vivir si quería aprender de su maestro, tenía que vivir con su maestro, ¿no? Por eso es que los discípulos lo seguían. Por eso es que cuando él iba a cierta región y tenía la oportunidad de predicar el evangelio, lo hacía. Pero recordemos que Cristo predicó el evangelio ¿en dónde? En un punto en específico, ¿no? Después ya da la encomienda a los discípulos, ¿no? Pero me seréis testigos, ¿no? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Cristo predicaba normalmente en esa región, en Jerusalén, ¿no? Y bueno, sí, o sea, cuando predicaba el evangelio lo hacía al aire libre. Y también recordemos y tomemos en cuenta que cuando Cristo predica el evangelio, también normalmente lo predica o exhorta o condena a un grupo en específico. O sea, no que el evangelio no sea predicado a toda criatura, pero siempre estaban ahí
un grupito en específico, eran los fariseos, ¿no? Pero esa idea de que no, o sea, como Cristo lo hacía, como que o sea, sí, vamos a ver que Cristo hace predica el Evangelio, enseña a sus discípulos. Otra cosa también, porque Cristo enseña así, porque Cristo va tomando las ilustraciones de su día a día, la oveja perdida, ¿no? El hijo pródigo, en Lucas la de este rico y Lázaro, ¿no? Porque son ilustraciones que él va tomando de su contexto, ¿no? Pero también es un error decir que no se congregaban en casas, porque sí se congregaban en casas. De hecho, también la historia, eso nos dice la historia del cristianismo. En la iglesia primitiva del siglo I y del siglo II se congregaba en casas. Ahí está. En Hechos, hermanos, ustedes lo pueden ver también. Sí. Que compartían el pan, ¿no? Perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en las oraciones. ¿Sí, hermana? Y bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanas? ¿Algún comentario? ¿No? Entonces, hermanos, esta idea de iglesia debemos entenderla desde un contexto local, ¿no? La iglesia son locales. No existe algo como la iglesia universal en la práctica. Imaginen solamente esta idea de una iglesia universal. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que seamos iglesia? Tenemos que reunirnos, ¿en dónde? En un lugar en específico. Ajá. En un momento en específico, ¿no? Si fuéramos una iglesia universal, todas las iglesias o todo el mundo tendría que reunirse en un lugar en específico a una hora en específico. ¿Ok? Entonces este concepto universal de iglesia es erróneo. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme, o como dirían por ahí algunos hermanos, pregúntenle al pastor. Y bueno, hermanos, para la próxima clase tenemos un texto a memorizar que tiene que ver con el tema que nuestro hermano Israel les va a dar. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Bueno, pues hagamos una oración, hermanos. Padre, te damos gracias por permitirnos ser iglesia. Gracias, mi Dios, por tu palabra que es lumbrera, Señor, a nuestros caminos. Gracias porque por medio de ella, Señor, tú diriges nuestros pasos. Te doy gracias, mi Dios, por este grupo, esta iglesia, que ciertamente, Señor, son hermanos que te aman y que quieren conocer más de ti. Te ruego, Señor, que sigas poniendo en ellos eso, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendícelo, Señor, y bendice lo que resta de este servicio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.